Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora con Wincom Technologies y Mimosa Networks. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por conectarse con nosotros e inscribirse a este webinar que van a encontrar el día de hoy con Mimosa y van a tener muchas actualizaciones y muchas novedades con ellos, con nuestros socios de Mimosa. Yo soy Mónica Duque, para todos aquellos que están entrando en estos momentos y quieren conocer más entonces sobre Wincom, o de pronto ya conocen sobre Wincom y Mimosa. Pero para aquellos que no lo conocen, yo les quiero contar un poquito más acerca de Wincom Technologies. Quiero contarles quiénes somos. Somos distribuidores mundiales de soluciones de telecomunicaciones, una casa matriz en Cleveland, Ohio, presencia a nivel mundial, oficinas y bodegas en Miami y en Bogotá. También tenemos más de 8,000 clientes a nivel mundial y más de 23 años de experiencia. El desarrollo de negocios de nuestra compañía está en un equipo de preventa consultiva con entrenamientos y webinars, el distribuidor máster con mayor stock, apoyo en eventos y una línea de crédito. Tenemos representantes en todas nuestras regiones, en Centroamérica y Caribe, en región andina y en Cono Sur. Acá están los contactos de nuestros representantes, pero al final de la presentación, si lo desean, los vuelvo a repetir. Y por supuesto, una invitación muy especial para que nos acompañen en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Wincom Cala en Facebook, LinkedIn y Twitter. Así nos pueden encontrar. Y si les parece y les de pronto es un poco más fácil para ustedes, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es más 57 305 255 1340. Y allí, pues bueno, ustedes van a poder entonces encontrar muchas cosas con nosotros, cotizar, algún requerimiento que necesiten. Pues bueno, ahí los estaremos entonces escuchando a ustedes en estos canales de atención. Y por supuesto, en nuestra página web, para que conozcan más, www.wincom.com, hay un apartado en español. Entonces, no siendo más, quiero darle el paso a Javier Blanco. Él hace parte del equipo de Mimosa y con él entonces vamos a estar viendo todo lo relacionado el día de hoy con esta marca, la cual es una marca muy especial para nosotros, y van a poder entonces ver todo lo relacionado a los nuevos firmware, frecuencias y funcionalidades para enlaces PTP y PTM. Entonces, nada, Javier, muchas gracias por estar aquí y los dejo con Javier Blanco. Al final vamos a responder todas sus preguntas, sus inquietudes, todas van a estar respondidas al final de este webinar. Entonces, nada, Javier, te doy el paso para que tomes ya. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al equipo de Wincom por darnos esta oportunidad. El día de hoy, bueno, como me conocen los que son nuevos en los webinars con el equipo de Wincom, mi nombre es Javier Blanco, soy el ingeniero de ventas para Mimosa Networks para toda Latinoamérica. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por el tiempo. En estos momentos muy complicado, ¿no? Estar al tanto de todo y tener tiempo además para atendernos a nuestra presentación. Pero hoy encontramos que la necesidad es que recientemente Mimosa lanza un nuevo firmware. Salimos al mercado con un nuevo firmware tanto para soluciones punto a punto o soluciones punto a multipunto, y encontramos que este es un buen momento para explicarles qué cambia, porque realmente hay varias modificaciones en el nuevo firmware que son de gran interés, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, los whisperos en Latinoamérica, donde estamos también sufriendo, ¿no?, con las condiciones espectrales, las posibilidades de transmisión, con el poquito espacio que nos dan para poder operar, cómo podemos mejorar nuestros enlaces, cómo mejorar la calidad, sobre todo, o sea, que tengamos un rendimiento de costo de equipamiento contra producción, contra performance, que sea significativo, ¿no? Hay muchas opciones en el mercado. Realmente la tecnología de soluciones de RF, de soluciones inalámbricas, ha tenido un gran desarrollo y crecimiento en los últimos quizás 4 o 5 años, donde quizás estábamos trabajando en soluciones de 100 megas, 150 megas, ya hoy en día estamos
necesidades y capacidades por encima de los 500 megas y muchísimo más, nuevos espectros, nuevos horizontes, 60 GHz, 70 GHz, 80 GHz, opciones que quizás nos abren nuevas puertas a modelos de negocio. Antes pensábamos en enlaces de mucha larga distancia por las condiciones. Hoy en día estamos viendo que con la nueva tecnología la tendencia es a reducir la distancia, pero aumentar en capacidad, ¿no? So, en base a esos planteamientos y para los compañeros que se nos unen, que están explorando las soluciones de Mimosa por primera vez, o quizás tienen ya equipos en Mimosa y están viendo qué puede traer el nuevo firmware. So, Mimosa Networks, el firmware nuevo que desarrollamos, por supuesto, mejoramos el desempeño. Siempre los fabricantes tratan de mejorar capacidad, de dar un poquito más de capacidad. Hay nuevas características en los equipos. Lanzamos, el equipo que tienen en pantalla es el A5X. Recientemente lo lanzamos prácticamente antes de empezar toda esta locura mundial de la pandemia. Es un access point, es un radio access point para conectarse en enlaces punto a multipunto. Anteriormente en la plataforma, en la solución, teníamos soluciones A5C, que son familiares con los productos, más o menos adelante les voy a explicar en detalle. La A5C era una solución access point 4x4, que quizás para muchos de nuestros desarrollos aún se sentía un poco costosa, ¿no? Un CAPEX o un dinero que había que invertir era uno de los síntomas de crecimiento, o sea, que limitaba pensar en un A5C. Entonces, escuchamos mucho lo que requerían los clientes y lo que hicimos fue producimos un A5X. Este es el radio básicamente usando la misma estructura del C5C. Si se recuerdan, en Mimosa primero lanzamos el B5C, el radio punto a punto 4x4 MIMO con gran capacidad, y la mayoría de los clientes en Latinoamérica nos pedían una solución más económica. Entonces creamos el C5C, que ha sido éxito mundial, uno de los radios de mayor demanda y crecimiento a nivel mundial. Y usando este mismo principio, desarrollamos una radio base, un access point mucho más económico y con las prestaciones básicas que necesitábamos los WIS, capacidades 200 megas por abonado, prácticamente 40 usuarios por radio base. Era sobre todo el tema del costo efectivo, ¿no? También en el nuevo firmware liberamos para los lugares donde lo permitan nuevas frecuencias, más adelante les voy a explicar, y mejoramos el esquema de modulación. O sea, hicimos que el radio se comporte un poco más estable en ambientes ruidosos y más adelante también les voy a explicar sobre cuáles son los beneficios, ¿no? Y la parte de todo el plan o la agenda para el día de hoy, voy a tratar de compactar lo más posible información y por supuesto después pasar a las preguntas que ustedes tengan, pero hablarles sobre el firmware, las mejoras en transmisión y recepción, las mejoras en prestaciones, en enlaces punto a multipunto que adicionamos también el software, porque son los dos software, o soluciones punto a punto y soluciones punto a multipunto, y algunos casos de éxito con el nuevo firmware, sobre todo en punto a multipunto, ¿no? Lo que hemos podido ver. Para los que son nuevos en la solución de Mimosa, somos fabricantes de soluciones inalámbricas, tanto punto a punto como punto a multipunto, inalámbrica fija. O sea, hay que tener bien en cuenta esto. Muchos cuando entran en este mundo, en esta terminología, piensan que soluciones inalámbricas puede ser Wi-Fi, lo cual lo es, no quiero quitar el mérito, pero en Wi-Fi tú esperas que haya movilidad, esperas que haya roaming, eso es otro animal completamente distinto. En el caso de nosotros son soluciones inalámbricas fijas, la idea es que tengas enlaces punto a punto, de gran capacidad y larga distancia, y enlaces punto a multipunto, donde tienes un punto de distribución y tratas de llegar a los clientes finales, a los CPE, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos? Porque van a tener muchos sabores cuando quieran adquirir equipos de radiofrecuencia. ¿En qué nos diferenciamos en Mimosa? Primero que nada, en ofrecer una de las mejores relaciones precio-capacidad que puedas tener en el mercado hoy en día. O sea, cuánto vas a pagar por un radio y cuánto vas a obtener de performance de ese radio. Eso es nuestra clave en este sentido. Y por supuesto, hay radios de una gama más económica. Puedes encontrar fabricantes que hacen radios más económicos, pero evidentemente hay un target específico para esos radios, ¿no? O sea, soluciones inalámbricas tienes mucho por dónde estudiar, por dónde escoger,
Mimosa, ¿en qué se basa? En soluciones con gran performance, cuando ya necesitas pasar al próximo nivel y tener enlaces con mayor capacidad, ¿no? En eso es donde nos enfocamos. Tanto en enlaces punto a punto, como están viendo en la gráfica, como en enlaces punto a multipunto, ¿no? Todo depende de cuál es tu necesidad, cuál es tu objetivo, por supuesto, el target de los clientes que están obteniendo. Ya entrando en materia, ¿qué es lo que adicionamos nuevo en el nuevo firmware? Primero que nada, las mejoras en Auto Channel. Y esto es un capítulo bastante grande. Muchas personas no entienden bien cómo funciona el Auto Channel. Hay tenemos quien lo alaba y tenemos quien lo critica. Y les voy a explicar un poquito en detalle, aunque tenemos varios webinars sobre cómo funciona el Auto Channel. Pero básicamente el radio de Mimosa está escaneando completamente el espectro, independientemente que haya tráfico o no. O sea, sin afectar el performance, el radio está constantemente escaneando el espectro y analizando estas posibles variaciones de cambios de canales, de cambios de niveles de señal, de cambios de niveles de interferencia, ¿no? So, imagínense ustedes que por detrás del radio hay una persona, por decirlo de alguna manera, una analogía bastante sencilla, hay una persona dentro del radio que está esnifiando, está escaneando el espectro constantemente y está notando los valores o las variaciones de cada canal, si subió o bajó los niveles de ruido, los valores de interferencia en cada canal. Esto va a un algoritmo matemático donde hay varias condiciones. La primera condición es cuáles los niveles de SNR, cuánto pudiéramos transmitir en ese canal, dada el tamaño de la antena que tengo declarada, el nivel de potencia. Y en base a todos estos elementos, el algoritmo matemático simplemente va analizando y le va creando un ranking, un valor o una posición a los canales. Por decir, el canal 51 tiene muy poca señal, esperamos que cuando transmitamos ahí no tengo % de errores de transmisión, este canal tiene el número 100 en el ranking, ¿no? de primer lugar. Cuando ocurra una interferencia, cuando haya una afectación o el % de errores de retransmisión aumente drásticamente, o sea, cuando ustedes estén transmitiendo y la otra punta del enlace le reenvía diciendo repite el paquete porque no me está llegando correctamente, cuando este evento ocurre, ¿qué hace el radio? Simplemente se refiere a esta tabla que ya está organizada tanto en la estación, en las dos puntas, y le indica cuál es el proceso a mejorar. O sea, dónde ya tenemos pensado cuál es el plan de ataque. Nos cambiamos de canal, reducimos o aumentamos el poder, o reducimos el ancho de canal de 20, 40, 80. ¿no? Todo este algoritmo matemático ya está previamente calculado en el radio, no hay que perder tiempo analizando en ese momento cuál es el proceso, y se toman los pasos para mejorar los enlaces. Esto funciona de manera automática. Y en este firmware, en 2.8.0, realmente hemos tuneado, por decir la palabra, o ajustado, es el término correcto, muy al detalle el algoritmo. Hemos cambiado, basado en el mismo feedback o la retroalimentación de los clientes, hemos cambiado muchísimo en este algoritmo y sobre todo los tiempos de respuesta han mejorado. O sea, cuando hay un evento en versiones de firmware anteriores, se pueden dar cuenta que somos más cautelosos a la hora de tomar una medida o tomar un cambio. Esperamos que haya o que mejore o que cambie la interferencia. En este nuevo firmware, en el caso que el % de errores llegue al valor que se marque como trigger en el firmware, automáticamente el auto everything o el auto channel entra en juego y empiezan a ocurrir los cambios mucho más dinámicos. El beneficio de esta funcionalidad, por supuesto, es autonomía. O sea, le podemos dar al enlace cierto tipo de autonomía que en caso de que ocurra una interferencia, el radio pueda tratar de resolver el problema lo más ágilmente posible. De la otra manera, nos genera una alerta, nos llega un email o el cliente en última instancia nos informa que el enlace está perdiendo calidad o lo vemos en otra gráfica en el sistema de control que estoy perdiendo tráfico. De esta manera agilizamos muchísimo más el dinamismo del network. Es como tener dos microTIA haciendo CPF o haciendo BGP. La realidad es que cuando una ruta se afecta, tú no quieres intervenir en el microTIA, no sé que sea muy complicado el proceso de network y afecte otros parámetros, pero tú quieres darle cierto tipo de autonomía
a estos equipos que ellos tomen la decisión de mejorar la red en lo que el NOC o el sistema de gestión o el equipo de soporte trata de ver cómo lo puede mejorar de forma humana, ¿no? Pero tú lo que quieres es que el radio se trate de autocorregir de ese error. Eso lo hemos mejorado muchísimo en este nuevo firmware. Tenemos mucha retroalimentación de clientes que nos informan que por primera vez están dejando al radio porque quizás todavía nos da miedo todo este tema de automatización, en fin, ¿no? Tenemos este tipo de paranoia de Terminator y Skynet y todo ese tema, pero realmente poco a poco esas tecnologías nos van, por decir una forma, aflojando esos principios y esas percepciones y estamos dejando que los equipos tomen muchas más decisiones, ¿no? Si es bueno o es malo, ya ese es otro tema para otro webinar, ¿no? Pero en este sentido, sí tenemos muchas mejoras y tenemos muy buenos criterios de clientes que sí lo han dejado en modo automático y han visto en situaciones críticas cómo el radio ha tomado determinaciones. Y por supuesto les da tiempo entonces ya a ellos conectarse y determinar si las funciones las medidas fueron las más correctas o ellos prefieren otro modelo. Pero sobre todo el tiempo de respuesta va a ser mucho más agilizado. Por supuesto, este proceso de auto-channel también toma en consideración los niveles de power, los niveles de ancho de canal. Recuerden, los radios de Mimosa pueden transmitir en canales sencillos o dobles de 20, 40 u 80 MHz, dependiendo, por supuesto, de las condiciones de espectro, la distancia, en fin, todos los factores que intervienen. Otro detalle que adicionamos es que creamos una subdivisión para trabajar en VLANs. Si recuerdan, en firmware anteriores o previos a 2.8, Mimosa prácticamente no, en punto a punto, no tocaba VLANs, simplemente VLAN de management o participaba en algún VLAN, pero y la idea detrás de esto es que realmente no queremos involucrarnos, no queremos hacer que el radio se vuelva un router. Simplemente queremos que todos los procesos, toda la capacidad de memoria, CPU, en fin, esté en función de transmitir inalámbricamente, de mejorar las condiciones inalámbricas y dejar todo este procesamiento de VLAN, de ruteos, en fin, capa 3 superiores en routers, ¿no? Sí están previamente diseñados para esta funcionalidad. Pero por supuesto, escuchando los criterios de los clientes, creamos esta capacidad donde dentro del firmware vamos a hacer algunas operaciones con VLAN, permitir algún tráfico, bloquear algún tráfico, crear o taguear por encima Q&Q de los tags de VLANs. Un poquito más de flexibilidad a la hora de trabajar en el tema de VLANs. Otra adición en el nuevo firmware para los radios C5C y C5X van a ser capaces en el nuevo firmware de operar desde 4.5 GHz hasta 6.4 GHz. Anteriormente teníamos abierto desde 4.9 hasta 6.4 y ahora estamos liberando C5C y C5X hasta 4.5 GHz. Un detalle con esto, por supuesto, en dependencia de en qué país nos están escuchando, tienen que seguir las regulaciones de cada país, pero la capacidad del radio es de transmitir en todo ese espectro. Por supuesto, si ustedes pueden atacar ciertos verticales, por ejemplo, en muchos países en Latinoamérica, que 4.9 GHz es una banda diseñada o protegida para seguridad pública. Este radio, los radios de Mimosa, sin necesidad de adquirir una licencia adicional, sin necesidad de pagar un modelo adicional, el mismo radio que ustedes adquieren para transmitir en su banda, si tienen la oportunidad de atacar verticales de biovigilancia, de seguridad pública, de ofrecerle cámaras de seguridad a la policía, a la municipalidad, entonces simplemente los mismos radios que tienen operación en su red pueden servirles para operar en 4.9 y así sucesivamente, ¿no? Otro acápite, por supuesto, que era necesario ya, casi que una obligación, IPv6, o adicionamos la capacidad de transmitir en IPv6, o los radios, toda la línea de Mimosa va a ser capaz de operar en IP4 o IP6, depende o ambos, depende de las configuraciones específicas de cada usuario. Mejoras en modulación, aquí es un detalle o un acápite bastante importante. Hay muchos que estamos en este mundo y yo soy uno de ellos, pero realmente no conocemos mucho
o no nos ha dado el tiempo necesario para estudiar cómo funcionan las soluciones inalámbricas. O sea, ¿cómo es posible que un radio a 90 kilómetros yo pueda enviar un paquete o una variación o una oscilación y yo pueda interpretarla del otro lado? No se preocupen, estoy casualmente en estos días, estoy haciendo unos videos especiales para explicar cómo funciona la modulación, por supuesto a mi manera, mucho más, no tan teórico, un poco más pragmático sobre cómo funciona la modulación. Pero básicamente la modulación es un lenguaje, es un código, por decirlo, es un diagrama donde en dependencia de la variación que podamos generar en una punta en el campo eléctrico, la oscilación, cómo oscilan, qué variaciones yo puedo hacer en el campo electromagnético, entonces eso significa que yo puedo en la otra punta recuperar esa variación e interpretar esos signos, ¿no? Simplemente. Y en dependencia de esos signos, tenemos un lenguaje que puede ser un abecedario como, no sé, 28 letras, 28 símbolos. En este caso, lo que usamos nosotros es modulación hasta 256 QAM. Básicamente, en un sistema QAM podemos generar 256 variaciones, 64, y así sucesivamente, a independencia de la calidad del procesamiento, ¿no? ¿Cómo funciona modulación? Cuando yo empiezo a hablar, en este momento yo estoy transmitiéndole a ustedes de manera inalámbrica hacia mi laptop y de ahí se va a IP y quizás, quién sabe qué recorrido cogemos, pero la idea es que si yo empiezo a tener mala calidad en algún punto de mi conexión o ustedes de recepción, la mejor manera o la manera más rápida de ofrecer una estabilidad al enlace, ¿cuál sería? Igual en las llamadas telefónicas, ¿cuál sería? Hablar un poco más despacio. Cuando tú me empiezas o en un teléfono, estás conversando con una persona y empiezas a cortarse la llamada, tú en primero le dices, te estás cortando, eso es un retry, repíteme porque no te estoy copiando, y la otra persona, lo primero que hacen, que es una cosa natural, hablan más alto, elevan el nivel de voz pensando que así lo vamos a escuchar, pero el otro proceso, ¿cuál es? Hablar más despacio. Hablando más despacio, puede que haya cortes, pero hay menos información, puede haber menos retransmisiones, ¿no? Básicamente, igual funciona en RF. A medida que ustedes empiecen a transmitir y hay errores en modulación, evidentemente el radio que va a hacer tratar de hablar más despacio, tratar de hablar más claro, para que esas variaciones lleguen lo más clara posible y no se generen retransmisiones. Ese es uno de los cambios que hay, mucho más estable el radio en condiciones ruidosas y nos va a beneficiar en mantener la calidad de la conexión. Otro acápite, mejoras en las negociaciones de los puertos de Internet. En versiones anteriores ya vamos por la cuarta generación de equipos, de equipamientos, pero en las primeras generaciones hubo quizás muchos clientes con problemas por el problema de grounding, por el problema del cableado, del grimpeo, que tenían problemas de negociación, que el puerto no le negociaba 100 o no le negociaba a 1 giga, o usaban categoría 5 y no cogían el giga, en fin. En esta nueva generación de puertos de Internet, y vamos a ver un acápite donde vamos a poder tener muchísima más estadística de los puertos de Internet, cuántos paquetes estoy transmitiendo, cuántas retransmisiones, cuántas colisiones, y de esta manera podíamos entender dónde estaría el problema cuando tenemos un problema de negociación de puerto 100, de puerto 1000, y ayudar un poco más al cliente a entender dónde está la situación, si es un problema de negociación de puertos, si es un problema de velocidad, quizás un problema de cableado, de grounding. De esta manera lo vamos a poder tener más visión sobre qué está sucediendo en el puerto de Internet. También adicionamos configuraciones alarmas, otro acápite, más adelante todo esto se lo voy a ampliar un poco, pero ahora agregamos alarmas donde en caso de que ocurra algún evento, por ejemplo, que el nivel de señal, yo tengo un enlace menos 60 decibeles y el nivel de señal se cae por interferencia y me llega a menos 80, yo quiero que cuando llegue a menos 80 me genere una alerta. Me envíe una alerta hacia mi controlador de red y me diga el enlace de la loma al llano, la velocidad bajó, o sea, la señal bajó a menos 80. Anteriormente teníamos que tener algo por detrás, o un controlador, un NMS, que generara esta alerta, ¿no? Ya hoy está en el radio y el radio va a enviar un TRAPS vía SNMP sobre este tipo de alerta. Hablando de SNMP, adicionamos SNMP versión 3. Anteriormente teníamos SNMP versión 2.
Básicamente la mayor diferencia entre versión 2 y versión 3 es que se agrega un acápite más de seguridad. Ya los traps no solo viajan, sino que tienen que coincidir con MAC address, con IP, de qué equipo es el que está enviando y qué equipo es el que está recibiendo. Mejoras en la web UI, son mucho más rápido las respuestas de la interfase cuando damos save, cuando damos upgrade, cuando el radio está haciendo escaneo. Adicionamos un NTP, un servidor, o sea, que puedan ustedes colocar el servidor de time, de tiempo, el reloj, básicamente. Anteriormente lo teníamos fijo a través del cloud. Hoy en día ustedes pueden escoger su propio NTP server en caso de que lo quieran o lo requieran. Y adicionamos un acápite de QoS, o sea, mejoramos igual que hicimos con el VLAN, que aumentamos capacidades para trabajar con VLAN, ahora lo hicimos también con el equipo de QoS. Todos estos cambios en el firmware a partir de la versión 2.8.0.1 lo pueden encontrar en la página de Mimosa o en su sistema de gestión. Simplemente bajan el firmware y lo suben a los radios y ocupa a tanto el B5, B5C, C5X y C5C. Estos 4 radios van a tener todas esas modificaciones en el firmware. Los que ya lo han hecho pueden probar con los cambios, y los que no ya también tienen la capacidad de hacer upgrade de todo su firmware, ¿no? En el caso, ya entrando en detalle sobre cada uno de los cambios, como les comentaba, las mejoras en el auto channel. Evidentemente, ¿qué hicimos? Mejoramos estas capacidades, muchísima más agilidad en el caso de entender cuál es la situación, si estoy transmitiendo un canal de 20 o si estoy transmitiendo en 2 canales de 20, si puedo ir a uno de 20. En fin. Hoy en día una de las opciones es que tú puedes limitar hasta dónde quieres que vaya el radio. O sea, si tú quieres utilizar 80 MHz, el radio va a entender que cualquier combinación es posible hasta 80 MHz. O sea, puedo usar un canal de 80, puedo usar 2 canales de 40, puedo usar un canal de 40, puedo usar 2 canales de 20 o uno de 20. Cualquiera de esas combinaciones. No voy a pensar, o el radio no va a analizar la capacidad de usar 2 canales de 80 porque los limitaste a un canal de 80. Eso agiliza muchísimo más el proceso, pues le estás quitando pasos al algoritmo de realmente análisis que nunca vas a poder utilizar porque no son efectivos en tu escenario, ¿no? Esto es otro de los puntos de mejora. Más espectro, como les comentaba, ahí pueden ver la gráfica desde 4.5 hasta 6.4 gigahertz. Por supuesto, tienen que cumplir, repito, con las regulaciones locales, pero uno de los detalles de Mimosa es que no requieres ningún tipo de licencia ni pagar un fee o pagar algo extra por liberar el radio. Simplemente escogen el país donde quieren operar, las 2 opciones, o con las regulaciones locales o el ambiente licenciado, donde se liberan todas las licencias, y por supuesto ustedes se hacen responsables de operar el radio bajo las regulaciones locales, y todos los canales están disponibles, tanto en el C5C como en el C5X. Por supuesto, canales de 20, 40 u 80 megahertz, ¿no? Dependiendo de cada uno de los escenarios. Las prestaciones a la parte de networks o de funciones de administración, como les comentaba, IP4, IPv6, son las 2 opciones, van a estar disponibles, o ya están disponibles en el nuevo firmware. SNMP versión 2 y versión 3. Como le comentaba, versión 3 lo que ofrece es más seguridad a la hora de enviar los traps o de recibir los traps. NTP, vamos a poder escoger nuestro servidor de tiempo de Internet, y mejoras en el manejo o en información sobre cómo está funcionando el puerto de Ethernet, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo puedo colocar IPv4 y IPv6, o simplemente en la parte de management. Lo que estamos viendo son screenshots de nuestras interfaces. Escogen o las 2, o IP4 o IP6, y simplemente escogen los parámetros para cada uno de los eventos. Las opciones de management, SNMP, pueden escoger SNMP2, SNMP3. Simplemente ponen el IP del servidor que va a recolectar, o los traps de SNMP, y los settings, ¿no? En caso de que community string, que es simplemente el password, cómo voy a hacer la autenticación por MAC address, por IP, el puerto de transmisión. En fin, ahora, ¿cómo funciona SNMP?
a la vez que ustedes se active uno de los triggers o uno de los eventos que tengamos marcados como SNMP, que sea pérdida del puerto de internet, pérdida del enlace, un reboot, el equipo se fue, el enlace volvió, por supuesto. Cuando se generan todos estos eventos, el radio automáticamente envía un traps a este servidor que tengamos determinado. Cualquier servidor de management prácticamente hoy en día es compatible vía SNMP. Y voy a enviar un traps con cierta información que en la página de Mimosa pueden descargar los MIPS, que es simplemente los parámetros y cómo se puede entender este mensaje que se envía. Y en base a eso, el servidor que recibe este traps va a ser capaz de graficar o de mostrarnos o generar otro evento, que sea enviar un email, enviar un SMS en un texto, lo que sea, para determinarnos que el enlace X falló o aumentó, disminuyó la señal, en fin, cualquiera que sean los eventos que se generen. El servidor de real time, anteriormente estaba fijo al cloud de Mimosa. Como bien saben, Mimosa ofrece la solución de cloud completamente gratuito. Próximamente les vamos a traer, posiblemente antes de que finalice el año, algunas nuevas sobre el sistema de gestión basado en toda esta retroalimentación que ustedes nos envían. Pero hoy, o sea, lo que está actualmente es el sistema de gestión de Mimosa en la nube, y anteriormente todo el tiempo, todo el clocking estaba basado en este servidor. Hoy en día van a poder escoger en qué tiempo quieren, o si quieren escoger un custom server y poner ahí simplemente cuál es la IP, si tienen un servidor que ya usan en toda su red, para que todos sus equipos de red, router, switching, en fin, estén sincronizados, ¿no? Esta es la idea detrás de la solución de NTP. Y las nuevas alarmas, ahí hay una tipo donde dice alarmas, pero bueno, las nuevas alarmas son que adicionamos, ¿no? Los eventos de SNMP estándar que habían anteriormente era cuando el radio arrancaba, cuando se reinicia el radio, cuando el puerto de internet o sube o baja, cuando el enlace inalámbrico falla, cuando cambia el puerto de internet a 100 megas o a 1 giga, cuando hay demasiados intentos, 10 intentos con el password incorrecto, se genera un SNMP, están tratando de entrar a radio. Cuando hay un usuario no autorizado, sobre todo si tienes B5 o B5.6 y están tratando de entrar por el Wi-Fi, y cuando la configuración wireless, o sea, o cambia el SSID, o cambia el password, o cambia algún elemento, canal, cuando hay un cambio en la configuración wireless del enlace, también envía un traps. Estas alarmas son fijas, simplemente puedes activarla o no activarla, y mientras esté sucediendo el evento, ¿cuántas veces quieres que envíe un traps? O sea, quiero que envíe cada 30 minutos, cada 1 minuto, cada 30 segundos, hasta que se resuelva el problema. Ahora, ¿cuáles fueron las que adicionamos en 2.8? En el nuevo firmware adicionamos ciertas alarmas que ustedes van a poder customizar. Por ejemplo, cuando el % de disponibilidad del enlace, déjame tratar de aumentarles aquí, cuando el % de disponibilidad, o sea, 99.9, cuando baje a 97% de disponibilidad, quiero que me envíes una alerta. Ahí lo van a poder configurar. Cuando el nivel de señal disminuya, por ejemplo, ¿no? O aumente. Cuando llegue a un valor, cuando llegue a menos 90, por favor envíame una alerta. Cuando los niveles de disponibilidad, el SIM sea de tal valor de dB, envíame una alerta. Cuando el SNR, la diferencia entre nivel de señal recibido y piso de ruido, sea de 30, de 15, de 20, el valor que ustedes escojan, envíame una alerta. Y cuando los % de errores de retransmisión aumenten o tengan muchas retransmisiones, generalmente por interferencia o porque se movió la antena, cualquier elemento negativo, envíame también una alerta, ¿no? Estas son las nuevas configuraciones que ustedes van a poder agregar o customizar en su radios de Mimosa con el nuevo firmware. Otra de las variaciones, en este caso específicamente hasta aquí punto a punto, ahora específicamente en enlaces punto a multipunto. Ya vimos todo lo que agregamos en enlaces punto a punto, ahora vamos a hablar sobre enlaces punto a multipunto. En enlaces punto a multipunto hay bastantes cambios muy importantes, sobre todo en operación, que nos requerían muchísimo los clientes. Primero que nada, tráfico. ¿Cómo puedo dividir el tráfico? Anteriormente en enlaces punto a punto el tiempo estaba fijo a 50-50, significaban que eran
o sea, 50% del tiempo transmito, 50% del tiempo recibo. ¿Qué sucede? Basado en nuestros clientes, la mayoría de los clientes que usan los enlaces de Mimosa en punto multipunto no ofrecen velocidades simétricas a los clientes finales. O sea, ofrecen paquetes quizás, no sé, 50 megas por 10 megas, 100 megas por 25 megas. So, de esta manera, estábamos gastando tiempo escuchando a los clientes cuando realmente yo tenía un gap o tenía un shaping para que los clientes no enviaran mucho tráfico hacia mí, ¿no? So, ¿qué hicimos? Agregamos variaciones en el split de tráfico. Ahora en punto multipunto puedes usar el 50-50, que ya estaba establecido anteriormente, y agregamos 75-25 y 66-33. ¿Cómo funciona? O sea, 75% del tiempo transmito, 25 recibo, o 66-33 cuando tienes muchos clientes y no quieres gastar tampoco mucho tiempo hablando con clientes 75% del tiempo. So, lo puedes suavizar un poco más en el 66-33, ¿no? So, esas son, agregamos eso. Suspensión de servicio, este es otro feature que agregamos. Anteriormente no teníamos esto disponible en los radios de Mimosa. O sea, si un cliente no paga o quiere cancelar el servicio, o ustedes quieren suspender ese cliente por X razón, tenían que hacerlo a nivel de router, ¿no? Tenían que crear un queue en MikroTik o ponerle un traffic shaping de 0 kilobytes. No existía la función de que si el cliente no me paga, cancela ese cliente. So, adicionamos esta funcionalidad donde simplemente ustedes van al CPE del cliente, le suspenden, marcan suspensión de servicio y lo que hacen es que deshabilitan el puerto de internet. So, de esta manera el cliente no tiene navegación a internet. Cuando pague o cuando ejecute el pago, entonces van a poder habilitarle el servicio, ¿no? Hay clientes que quizás ya están un poquito más encima de esta capacidad y lo que hacen es que cuando el cliente no paga, en su servidor, en su MikroTik, en su router, remueven todas las reglas que tenga ese cliente y simplemente redirigen ese tráfico hacia un servidor, un vía DNS o lo que sea, y le sale una pantalla al cliente que dice, usted no ha pagado, por favor, pague, bla, bla, bla. Bueno, si no tienen esta funcionalidad operacional en su network, con esta capacidad nueva que adicionamos, simplemente le apagan el puerto de internet, el cliente no tiene internet y lo va a llamar por teléfono al momento, ¿no? Eso es otra adición que creamos. IPv6, por supuesto, SNMP versión 3, está incluido, y la misma que adicionamos, capacidad para hacer VLANs y capacidad para gestionar QoS, ¿no? Esto está disponible en toda nuestra línea de A5, que es el radio con las antenas, con el arreglo de 4 antenas sectoriales para hacer soluciones 360 grados, el A5C, que es la solución 4x4, y el A5X, que es el que están viendo en pantalla, que es la nueva edición, mucho más económica, 2x2 MIMO. Aquí vemos cómo se ve el split de tiempo, o sea, tenemos 50-50, 75-25 y adicionamos uno nuevo que es 66-33, ¿no? También tenemos en el caso de la interfase, tenemos un rate limit donde simplemente marcamos cuánto va a ser lo máximo que voy a permitir que se produzca la transacción. O sea, yo puedo crearle como unos shapings y decir que el cliente no puede transmitir más de 10 megas, más de 15 megas, más de 20 megas, en dependencia de cuál sea la funcionalidad, ¿no? En el VLAN, el acápite nuevo de VLANs de la interfase, simplemente lo que hicimos fue agregar ciertas funcionalidades para VLAN basado en los paquetes por DSCP o por el VLAN que vengan tagueados. O sea, pueden que tengan 3 servicios en su network, por decir IPTV, telefonía y data. Cada uno viene encapsulado en un VLAN. Entregan en el access point los 3 VLAN en el aire, pero el CPE, el cliente, ese solamente me paga por telefonía. Entonces, a esa conexión le bloqueo, por decir un número, VLAN 10 y VLAN 12, que serían telefonía IP y data, ¿no? Si él simplemente adquiere telefonía IP y quiere activar data también, habilito ese VLAN, dejo pasar ese VLAN hacia ese cliente, ¿no? Todas estas funcionalidades las podemos hacer, por supuesto, en los routers, en los routers que estén usando, sean lo que sean, o los switches. Y lo que hicimos fue que incorporamos ligeras mejoras o capacidades
en los A5. La idea realmente es que ustedes no controlen el network en sus radios, sino lo controlen en sus core, pero hay muchos que lo estamos haciendo en los radios y también es válido, ¿no? Depende de cada uno de su escenario. Y por supuesto en QoS, el mismo proceso, o sea, podemos, basado en lo que ya los MikroTik, los routers, taguearon como tráfico de prioridad, sea voz sobre IP, sea cámaras de vigilancia, sea gaming, no sé, lo que quieran taguear. So, ustedes en su router le dan una prioridad a ese tráfico, ya viene con un DSCP marcado, y en dependencia de eso yo puedo hacer ciertas condiciones. O sea, si viene voz sobre IP y viene con DSCP 60, que es prioridad máxima, ok, lo voy a dejar pasar primero y voy a dejar que ocupe hasta 200 megas. O sea, de toda la capacidad que tiene el access point, voy a permitir o voy a dejarlo que ocupe los 200 megas del enlace, ¿no? So, van a tener un mayor control sobre el network, una mayor personalización. Todas estas funciones, repito, se pueden hacer en los cores, se pueden hacer en los switches, en los routers. Ahora simplemente agregamos estas capacidades a los A5, ¿no? A los access points. Todo depende de cada uno de los escenarios. Las funciones están ahí para su uso y su abuso. So, depende de cada uno de los escenarios que tengan, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de algunos queue ya en funcionamiento y cómo los vamos a poder ver en la interfase. De esta manera, yo puedo ver basado en queue de prioridad 1, queue de prioridad 2 o queue de prioridad 3, hasta 4 queue pueden crear, y cuánto está pasando de cada cliente en cada uno de los tráficos, ¿no? So, vamos a poder ver más en detalle si un cliente está gaming, si un cliente está pasando Netflix, si un cliente está pasando YouTube, en fin, en el access point. No quiere decir que sea el punto de control, porque esto, les repito, lo podemos ver en nuestro MikroTik, por poner un ejemplo, pero aquí van a poder tener un poquito más de visión de qué está sucediendo en cada uno de los access points. So, ahí los cambios que hemos agregado en punto multipunto y en punto a punto. Ahora rápidamente quiero enseñarles algunos de estos radios ya operacionales. El primer ejemplo, este es en la imagen pueden ver un A5C con una antena 360, es lo que denominamos un micropop, cubriendo 360 grados corta distancia. Y vamos a ver la conexión. En este caso tenemos los clientes conectados a MSS entre 7, 8 es muy bueno, 5, en dependencia de las condiciones. Casi si ven en la gráfica donde están señalados los círculos, déjame tratar de hacer algunas anotaciones acá. Pero como pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? Sobre todo aquí a la derecha de cada uno de los clientes más largos o más lejanos, perdón, están en 2 kilómetros, están 2.7 kilómetros, pero casi todos están por debajo de 1 kilómetro. So, esta es la idea del funcionamiento del micropop. Por supuesto, clientes que están más alejados en este entorno van a tener un impacto en su performance o en su negociación, en su modulación, sobre todo en venir desde el cliente hasta el access point. Por eso es que hay que entender muy bien cuáles serían los principios de uso de cada uno. Porque ¿qué sucede? Este cliente, que es uno de los clientes más o con menos facilidades de negociación, posiblemente sea el que esté marcando el performance del enlace. Si se dan cuenta, aquí en un canal de 20 estamos transmitiendo 170 por 144 en la media, pero este cliente de subida solamente tiene 144 por 87 megas. So, este cliente es, por decirlo de alguna manera, el alumno más rezagado del grupo, por ejemplo, y la idea es que todos los demás, aunque seamos muy ágiles o muy rápidos corriendo, hay que esperar por él para poder atendernos a los primeros, ¿no? So, hay que entender bien cómo es a la hora de diseñar el performance, ¿no? De un punto multipunto. Acá les tengo otros ejemplos. Ven acá, esto es un C5X, el mismo escenario. Este es un C5X sin antena o simplemente con la antena de 8 dBi que viene integrada. El radio está a 1.5 kilómetros en este access point, un canal de 20. Y vean la negociación, ¿no? O sea, esto es un área que no debe haber mucho ruido, pero esta es la posibilidad, uno de los extremos que queremos llegar, ¿no? O sea, antena 360 grados con un C5X sin antena,
adicional, simplemente con la antena 8 dBi, así como viene de fábrica, y haciendo la retransmisión. Este es otro de los ejemplos de capacidades en punto multipunto con el nuevo firmware, o sea, cómo él puede aguantar un poco más los esquemas de modulación y poder transmitir más. En este sentido, este es a 900 metros, son mucho por debajo del kilómetro, y vean ahí señalado como, o sea, 173 por 173, se dan cuenta, teníamos en el otro caso 144 de regreso, aquí hay mejor modulación, por supuesto, a la hora de haber menos distancia. Este es otro de los elementos que quiero que tengan en cuenta. Estamos acostumbrados a antenas sectoriales, con clientes a 10, 12 kilómetros, y hoy en día la realidad nos está demostrando que ya no hay espacio en el espectro para mantener estos modelos y ser competitivos, ¿no? La idea aquí es que, basado en la tecnología, podemos transmitir más megas a los clientes, sí, podemos ofrecerle más megas a los clientes, pero tenemos que entender que para lograr esos objetivos, para llegar a esa quimera de hacer upgrade a nuestra red y empezar a ofrecer paquetes de 50, de 70, de 80 megas, vamos a tener que trabajar en la distancia. O sea, con las condiciones, a no ser que estamos en ambientes rurales y seamos los reguladores en la zona, en ambientes poblados va a ser muy difícil ya mantener estas capacidades, porque hay demasiada interferencia, hay demasiadas colisiones en el aire, hay mucha ocupación, y entonces lo que vamos a tener es retransmisión, y al final eso nos va a afectar en el performance. Hay que entender bien ese punto, diseñar bien la red, cuál es el objetivo, cuál es el target, dónde está la competencia ubicada, y lograr estos valores, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un A5C con 42 clientes conectados, y aquí está casi a tope de operación o máxima capacidad del access point. Realmente no hay mucho tráfico significativo. Este es uno de nuestros clientes que el objetivo de él o el target de él es ofrecer paquetes de 5 o 10 megas. ¿Qué sucede? Y ustedes van a decir, bueno, es un overkill usando 5 o 10 megas en Mimosa, o invertir en la tecnología de Mimosa para ofrecer paquetes de 5 o 10 megas. El objetivo de este negocio, este modelo de negocio, es que una vez que él esté establecido, una vez que él capture los clientes, si el día de mañana la competencia empieza a ofrecer paquetes de 15, de 10, de 20 megas, él ya tiene la infraestructura, él ya tiene la inversión para simplemente con un clic ofrecerle valor agregado a los clientes. O sea, decirle, si estás pensando cambiarte a la competencia conmigo, que ya llevamos 2 años, 3 años de operación, yo te puedo ahora mismo hacer upgrade de tu network a 25 megas. Y ¿sabes qué? Por el mismo precio que teníamos negociado, ¿no? ¿Qué sucede? La competencia, o sea, cuando entra este modelo de competencia en tu zona y ya tú tienes tus clientes, ¿no? Y alguien entra con más oferta o quizás al mismo precio que tú, la primera medida que tomamos así a la rápida, a la ligera, es, bueno, vamos a reducir nuestros precios, vamos a convertirnos más económicos. Vamos a, si antes cobrábamos $20, no sé, por poner un ejemplo, vamos a empezar a cobrar $17 mensuales. Y realmente ahí lo que estamos haciendo es que nos estamos ahogando nosotros mismos en el modelo de negocio. Porque si antes teníamos 200 clientes y facturábamos $4,000 mensuales, hoy en día vamos a seguir con 200 clientes y vamos a facturar posiblemente $3,500, $3,200. Vamos a tener que vender más para mantener el mismo nivel de gasto y el mismo nivel de operación. No vamos a crecer, porque realmente vamos a necesitar 20 clientes más para estar donde mismo estábamos, ¿no? La idea de bajar precios realmente económico, financieramente, es un error. ¿Dónde está la ganancia? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Valor agregado es la palabra. Simplemente, si antes vendíamos paquetes de 10 megas por $20, vamos a ofrecerle a los clientes paquetes de 20 megas por $10 o por $20, por lo mismo, por el mismo que estaban pagando, te vamos a ofrecer más megas. La percepción para el cliente es que están recibiendo mejor servicio o más cantidad de megas, pero la realidad es que en la casa donde veían Netflix y antes consumían 3 megas, 4 megas, 5 megas, cuando tú le ofrezcas 20 megas, van a seguir consumiendo 3 megas, 5 megas, 7 megas. El crecimiento de la red no va a ser exponencial al doble. Va a haber un crecimiento, evidentemente, porque hay clientes que estaban saturando sus paquetes, esos sí van a crecer, pero los que no consumían
van a tener la percepción de que por el mismo dinero están recibiendo mejor servicio, pero realmente su consumo va a mantener estable, ¿no? Entonces, esta es la idea detrás de estos modelos de negocio o de crecimiento. Y por supuesto, precio-performance. Aquí vemos un radio con 32 clientes, ofreciendo unos 120 megas, más o menos. La capacidad, la idea es que entiendas cuando haces el número de cuánto te costaría la solución de Mimosa, es cuántos megas tú puedes ofrecer, qué crecimiento va a tener esa solución en 2, en 3 años, si te va a seguir válida esa solución en 2 o 3 años, o en 2 o 3 años vas a tener que hacer upgrade, como nos ha pasado a todos, que hemos adquirido una solución económica en un momento determinado, y a los 2 años ya tenemos que pasar, inclusive dentro del mismo fabricante, ¿no? Teníamos una generación y ya tenemos que pasar a la próxima generación. So, esa es la idea detrás de entender cuál es el beneficio de precio-performance, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, 28 clientes consumiendo 400 megas. So, ya aquí entonces, evidentemente aquí ya tener 44 clientes por access point quizás sea un poquito más crítico en este sentido, porque ya aquí estamos ofreciendo 400 megas de tráfico, ¿no? En canales de 80 MHz. Pero la idea es que puedas entender hasta dónde te puede llevar Mimosa y qué beneficio puedes obtener con la solución de Mimosa. Y hoy en día estamos hablando de Mimosa, pero no solo es Mimosa, es también todo lo que hay detrás, ¿no? Lo mismo pasa cuando ustedes cogen su proveedor, en este caso Wincom, ¿no? No es que el proveedor simplemente yo haga una llamada y el proveedor me venda el equipo que yo le pida, es que el proveedor sea capaz de entender cuál es tu necesidad, cuál es tu factor de crecimiento, ¿no? Y ofrecerte una alternativa que quizás te ayude a esa escala, ¿no? A ese crecimiento organizado, donde en vez de tratar de venderte en un día toda la facturación y dejarte sin cash flow, y en 2 meses no tengas para pagar salario, donde yo te pueda hacer un programa de crecimiento y decir, empieza por aquí, empieza por acá, darte consejos, darte estadísticas, y eso es lo que ofrece también Wincom en colaboración con Mimosa, ¿no? Específicamente, pero con todos los fabricantes también ofrece el mismo paquete. So, bueno, hasta aquí más o menos ya nos estamos extendiendo para darle tiempo a algún QA. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, estamos a la orden. No sé, el equipo de Wincom, que sé que está monitoreando el chat en este sentido. ¿Tenemos alguna pregunta o duda? Ahora no hay ninguna pregunta, pero no sé si nuestros espectadores, los cuales están acompañándonos ahora, tengan alguna pregunta hasta ahora de lo que ha hablado Javier. Lo pueden realizar en estos momentos. Si quieren pueden levantar la mano. Si quieren pueden Hacer por medio de texto, o si levantan la mano, yo les puedo permitir hablar para que lo hagan a través de audio, no hay ningún lío. No sé si hay alguna persona que esté interesada. Si alguien está interesado en abrir el micrófono y contarnos por favor, levanten la mano o envíennos los textos. Y, ok, ahí tenemos a Pablo Nazariega. Vale, a ver, Pablo, listo. Vale, Pablo, puedes activar tu micrófono. Pablo, ¿nos escuchas? Sí, sí. Bienvenido, bienvenido. ¿De dónde nos habla? De Veracruz, Coatzacoalcos. Un saludo, hermano. Mi pregunta viene siendo que más bien con el equipo C5C. Ok. Por ejemplo, estabas mencionando ahorita del Interport. Sí. ¿Eso cómo funciona? Bueno, me interesa mucho cómo funcionaría cómo detectar los problemas. Ya, mira, cuando en el nuevo firmware tenemos una cápita específicamente cuando coges management, donde vas a ver una división que se llama Ethernet Port y vas a poder ver la estadística. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los errores que estamos teniendo en los clientes con el puerto de Ethernet, la mayoría de ellos es quizás que el radio, o sea, el cableado, no es capaz de establecer la negociación para alcanzar el giga o flapea. En la nueva generación de los radios ya hemos mejorado, de hecho, algunos cambios, pero realmente esto sucede por varios factores. Primero que nada puede ser el cable, o sea, basado en, si miramos el cable, realmente el cable es prácticamente un enlace inalámbrico, lo único que es corre por el cable. Eso es muy importante entender que para lograr el giga se requiere
que haya cierto nivel de tránsito. Entonces depende de cuál es el tamaño del cable, el grosor, o sea, si tiene si ven los Cat6 nuevos, los cables tienen adentro unos separadores que separan los pares, ¿no? Esto más que nada es mejorar la antena, o sea, básicamente lo que están haciendo es crearle separación entre los pares para que no haya interferencia, por decirlo de alguna manera, entre par y par, ¿no? So, básicamente es lo mismo que hacemos nosotros con mejorar la antena, o sea, le estamos poniendo orejeras al cable para que escuche mejor. Hay veces que es problema de grimpeo y hay veces que es por problema de ground. So, cualquiera de estos elementos pueden afectar a la hora de mantener, o sea, ¿qué sucede? Igual que funciona en modulación, el radio trata de hablar en 1 giga por el cable de Ethernet. Si no logra alcanzar la oscilación y la frecuencia necesaria para transmitir 1 giga, ¿cuál es el primer paso? Vamos a hablar más despacio, eso va a bajar a 100 megas, ¿no? Para mantener el link. Entonces, mi recomendación, o sea, primero, por supuesto, revisar lo típico, ¿no? Cable, grounding, distancia. Hay muchas veces que es el adaptador, o sea, es el PoE, que por descargas eléctricas o algo así, los radios al no tener el grounding ideal, cuando ocurre una descarga electrostática, no tiene que ser un rayo, cuando ocurre una descarga electrostática, si no tiene una buena descarga a tierra, el remanente de esa electricidad va a bajar por el puerto de Ethernet, porque es la única conexión que tiene el radio con electricidad. So, al él encontrar un cobre, esa remanente de corriente va a buscar esa manera de llegar al ground y afecta entonces a los PoE. Pero de igual manera les informo, si tienen algún problema con un radio que no está negociando o tienen problemas de negociación, por supuesto, el equipo de Mimosa, de support, van a la página de Mimosa, en support de Mimosa, completamente gratuito en español. Cuando presionen support, les va a abrir una ventana de chat, empiecen a hablar con uno de los ingenieros de Mimosa y básicamente lo que les van a pedir es un TeamViewer o un video para acceder a radio, ¿no? Un acceso o AnyDesk, cualquier cosa que tengan disponible ustedes en ese momento para acceder a radio y ver las estadísticas y encontrar dónde está el problema, ¿no? Oh, ya. So, ¿estás bien ahí o...? Sí, es que esa era más bien la duda que tenía. O sea, técnicamente viene siendo ya un escaneo. Sí, exacto. Ok. Bueno, gracias a Pablo. Ahora vamos a darle el paso a Eric, Sí, cómo no. levantando la mano. Vale, Eric, ahí puedes activar tu micrófono. Eri, ¿nos escucha? Ahí. Sí, perfecto, ¿me escucha? Perfecto, bienvenido. ¿De dónde nos habla? Hermano, te hablo de aquí de Venezuela. Me estoy iniciando en la parte del tema del internet. Claro. Saludos por allá. ¿Cómo está todo por allá con la situación esta de Chévere, gracias. Javier, una preguntita. Con el tema entre plataformas, entiendo que tú me estás indicando que Mimosa, entre infraestructura, está mejorando básicamente desde la parte de firmware y las partes que tienen que ver con los sectoriales. Ok, aquí se está trabajando o es el boom MikroTik. ¿Qué me recomendarías tú en este caso? Estoy viendo básicamente algunas características muy similares. Si yo quisiera emprender, ¿qué me recomendarías tú básicamente? ¿O me podrías decir más o menos algunas comparaciones allí claro. que me puedas decir un plus adicional en tu producto? Claro. Mira, bueno, más que nada esa pregunta, realmente la persona ideal para asesorarte es el equipo de Wincom, porque, o sea, como quiera que sea, quizás mi comentario, ¿no? Puedes tomarlo de alguna manera como que decir, o sea, beneficiando a Mimosa, evidentemente defiendo Mimosa. Pero independientemente, claro, pero te digo, ¿no? O sea, pero independientemente a eso, y históricamente, ¿no? Soy muy transparente en este sentido, he trabajado con prácticamente la mayoría de los operadores, o sea, Wikiti, Cambium, Mimosa, MikroTik, Albarium, en fin. Todo depende, Eric, todo depende de cuál sea, o sea, primero que nada, cuál es tu modelo de negocio y
cuál es tu target. O sea, la idea tampoco es que tú lo primero que tienes que pensar es en cuánto tiempo tú quieres recuperar esa inversión, ¿no? ¿Qué sucede? Microtip, por ejemplo, te voy a diferenciar básicamente en ese punto los objetivos. Primero que nada, identificar cómo está la competencia, o sea, cuánto tú tienes que ofrecer para ser competitivo y cuánto vas a poder cobrar, ¿no? Eso es valor. Todavía no hemos determinado tecnología, simplemente estamos determinando a dónde nos vamos a poner. Entonces, en la gama económica te puedo ubicar rápidamente, te puedo ubicar entre microtip, que son muy buenos tecnológicamente, performance, son soluciones económicas, por supuesto, a un target, a cierta velocidad que puedes ofrecer a los clientes, o Wikity, ¿no? Perdón, que es la otra solución que es costo asequible, pero por supuesto tiene un performance, o sea, tampoco vas a esperar que con un radio de $100 vas a obtener 1 giga por casa, ¿no? Porque no hace ningún sentido. Entonces, microtip o Wikity, yo los determino en ese punto donde si tu target es lo suficientemente que puedas capturar con microtip o Wikity, puedes empezar en ese modelo de negocio y vas a tener un CAPEX, una inversión bastante ligera, por ponerlo de alguna manera. Entonces, el próximo paso, ¿cuál sería? Exacto. El próximo paso, ¿cuál sería? Entonces tendrías ya en el próximo nivel, o sea, cuando ya tu necesidad o tu mercado te lleve a que tienes que ofrecer 50 megas por casa, a que tienes que tener 30, 40, 50, 60 abonados por access point, a que tienes unos niveles de ruido un poquito más agresivos y ya necesitas otra funcionalidad como beamforming o cierto tipo. Entonces vas a tener dos sabores que serían el próximo nivel, que estaría Mimosa, evidentemente, con toda su solución, y Cambio, ¿no? Ahí estarían tus otros dos sabores. Por supuesto, todo esto que te estoy mencionando, Wincom los comercializa, por eso te digo, quizás la persona más... hay que hacer un estudio de mercadeo y quizás tomar la mejor decisión, como tú me decías al principio del video, que es recuperar la inversión y se mantiene la plataforma como tal. Claro. Pero te lo comentaba, o mi pregunta era, porque aquí en Venezuela está muy el boom, pues, Microtik, pues, se ha hecho entre la competencia, pues, claro. Y básicamente su plataforma está montada en base a Microtik, pues. Entonces yo diría, cónchale, bueno, me parece muy genial, muy cool la parte de lo que tú me estás mostrando, tu producto me parece muy genial. Entonces, claro, si yo tendría que decir, bueno, en la parte de iniciar un negocio, un mismo negocio, comenzar contigo de una vez, pues. Lo puedes hacer, exacto, porque uno de los beneficios del próximo nivel, de los que estamos a este nivel, es que de una, tú vas a poder tener una tecnología que vas a poder tener un crecimiento, por lo menos estable, independencia de las demandas y lo que ha demostrado el mercado, que vas a poder crecer 3 años, 4 años, 5 años sin necesidad de invertir en una nueva tecnología, ¿no? De lo contrario, empiezas con Microtik, y cuando quieras empezar a ofrecer 50 megas por casa, vas a tener que pasar al próximo nivel, ¿no? Pero por supuesto, invertiste menos en un principio. Y te dio un tiempo a cobrar, a recuperar algo de como decimos en latino, agua y carbón. Y entonces, o sea, son los caminos, sobre todo la estrategia, el budget, pero el beneficio de esta tecnología es que vas a poder ofrecer un crecimiento, vas a poder atacar una competencia, porque si todos están en Microtik, todos están ofreciendo los mismos paquetes, ¿no? Que es lo que la tecnología permite. Si tú entras con una tecnología superior de una, tú vas a poder ofrecer quizás al mismo precio, porque el costo de Internet va a ser el mismo, quizás vas a tener un retorno de inversión un poco más acelerado, pero por el mismo nivel de precio vas a ofrecer el doble de capacidad. Exactamente. Entonces, vas a poder capturar sí, eso me queda totalmente claro, Javier. Gracias por tu respuesta, muy oportuna. No, gracias a ti. Bueno, gracias, Eric. Entonces, y ahora Eliu está preguntando algo desde Monterrey. Bueno, la verdad es algo bastante extenso. No sé si Eliu lo quisiera decir en voz, porque te estaba preguntando sobre un escenario que tiene con un PMP. Si lo puedes leer ahí, Javier. Entonces, bueno, no sé si es mejor que Eliu lo cuente porque está un poquito extenso. Además sé que tiene ahí otra duda. Ok. ¿Lo quisieras comentar con voz? Si tiene audio.
¿Tiene audio? Sí. No, no tiene micrófono. Bueno, él dice, tiene un escenario con un PMP, con un AP Ujú. A5C con omnidireccional y varios clientes C5X con antenas de 12 dBi a una distancia Ok, máxima de 600 metros. ok. Anteriormente estaban 3 firmware atrás y ahora con este nuevo firmware se siente que hay una estabilidad muy diferente. Antes los clientes se desconectaban y experimentaban un DL muy pobre, pero el Ujú. UL siempre era bueno. Era algo muy Claro. raro. Entonces ahora está todo estable y esto se soluciona entonces con el nuevo firmware. Eso es lo que está preguntando Eliu. Sí, o sea, la idea del nuevo firmware es que va a ofrecer más estabilidad, o sea, va a tratar de balancear la estabilidad de los clientes, va a tratar de mantener los niveles de transmisión y recepción un poco más, mejorando en el esquema de modulación. También el algoritmo lo agilizamos muchísimo más, o el radio dinámicamente va a poder subir o disminuir el power de cada uno de los clientes que tiene conectado, ofreciendo mucha más estabilidad. Y por supuesto, dinamismo en condiciones de ruido. O sea, si el ruido aumenta, si el ruido disminuye, el radio va a ser muchísimo más ágil a la hora de trabajar. Solo por lo tanto, a nivel de percepción, en un momento determinado que entres a ver cómo está la salud de la red, el radio va a estar trabajando muchísimo más ágil. Entonces, sí, hay bastantes mejoras en el nuevo firmware. No obstante, igual les recomiendo a todos, o sea, si quieren me pueden escribir o vía Wincom a mi email o hacer algún tipo de coordinación y podemos tener un uno a uno ahí ya más en detalle, ¿no? Vale, ok. Dice Alexander, buenas tardes desde Colombia. ¿Qué está haciendo Mimosa para mejorar el tema del ruido? Bueno, el tema de ruido es bastante difícil trabajarlo, ¿no? O sea, a medida que el ruido, la tecnología va creciendo, la presencia de equipos va aumentando, eh, el ruido se va a hacer muchísimo más complicado. So, ¿cuál es el approach de RF y de los fabricantes? Realmente es que la mayor defensa o donde más tecnología va a haber en contra del ruido realmente va a ser en un desarrollo mejor de antenas. So, la antena es la que realmente, y eso es un detalle que casi siempre lo obviamos, pero la antena es la que realmente nos combate contra el ruido, nos pone defensa contra el ruido. O sea, tenemos un radio que es capaz de transmitir ágil, que es capaz de modular, que es capaz de comprimir, pero si la antena que tenemos enfrente de ese radio, la que está fajándose con el ruido, combatiendo con el ruido, no es capaz de discernir entre qué es energía o qué es bueno y qué es ruido, entonces ahí es donde entra en conflicto y todo ese procesamiento va al radio y el radio es el que tiene que empezar a hacer su separación de qué es bueno y qué es malo y empezar a los elementos de filtrado. Eh, de más está decir, evidentemente todo el proceso de desarrollo a nivel mundial se ha visto comprometido con toda esta naturaleza que estamos viviendo del 2020, que va a pasar todo en el 2020, pero hay una nueva línea de desarrollo basada en el nuevo chipset 802.11ax, nueva tendencia, donde evidentemente el estándar de transmisión permite muchísima más optimización de transmisión, muchísima más optimización de cómo voy a enviar los paquetes o hablar con paquetes con clientes simultáneos, y eso va a beneficiar mucho en el uso de espectro. O sea, vamos a poder determinar cuántos megahertz por cliente. La nueva línea que en teoría ya tenemos ready en la puerta de Mimosa, va a ayudar muchísimo a optimizar transmisión. Quizás no vamos a ver un desarrollo tan acelerado como creo que va a haber en antenas. Antenas va a haber un cambio bastante grande en mejoras en antenas y en isolación de ruido, que es donde realmente combatimos el tema de interferencia. Vale, listo. Y por aquí dice Eligio Rodríguez, quisiera saber las distancias óptimas para manejo de enlaces punto a punto y mantener una buena estabilidad. Bueno, es bastante relativo. O sea, cuando la pregunta, la respuesta ideal a la pregunta de Eligio todo depende, ¿no? Depende. Distancias óptimas, por ejemplo, te puedo dar un ballpark así
la manera ideal de mantener un enlace en Mimosa específicamente es que logres tener por lo menos 27 decibeles de diferencia entre el nivel de ruido, o sea, cuánto está escuchando el radio, que es ruido, que es basura, y el nivel de señal. O sea, si tú tienes un piso de ruido de 100, deberías tener mínimo una señal de menos 73, por decirlo de alguna manera. So, manteniendo ese balance de nivel de piso de ruido de menos 100 y el nivel de señal de menos 73, vas a poder modular al máximo. Eso lo puedes tener a lo mejor en 80 kilómetros y a lo mejor lo puedes tener en 1 kilómetro, ¿no? Porque no puedes levantar más de menos 73 o porque el nivel de ruido es muy alto y puedes que tengas menos 50 de señal, pero si tienes menos 60 de ruido, nunca, a pesar de que estés a 100 metros, vas a lograr mantener estabilidad en el enlace. So, el valor ideal es tratar, y repito, en Mimosa, cada fabricante más o menos, pero el nivel es ese más o menos, cada fabricante depende. En Mimosa se alcanza la máxima modulación a pasar de los 27 dB. Puedes tener 25, el enlace va a estar estable, no vas a hablar al máximo, pero sí vas a tener estabilidad. Basado en eso, te recomiendo C5C, B5C, tratar de mantenerlo, no sé, tope los 60 kilómetros. Tengo enlaces de 130 kilómetros, tengo enlaces de 80 kilómetros muy estables y tengo enlaces de 10 kilómetros que no puedo levantarlos, ¿no? Y por supuesto, como te comentaba anteriormente, lo más importante en un enlace de larga distancia es la antena. La antena es la que te va a determinar, antenas que hablen 1 grado y medio, que no habrá más que eso, son las antenas ideales para enlaces de larga distancia. Y para eso, por supuesto, el equipo de Wincom, en dependencia de tu enlace, en dependencia del radio que quieras colocar, te puede recomendar de todo su portafolio de antenas cuáles serían las mejores opciones. Así es. Y ya por último, nos pregunta Javier, buenas tardes, ¿los equipos son compatibles con los de Ubiquiti? Bueno, tocayo, eso es un tema y tenemos varios webinars en eso. La pregunta rápida es sí. La pregunta rápida es, ¿puedes colocar un access point de Mimosa y que los clientes en punto multipunto sean Ubiquiti, MikroTik, cualquier cosa que hable 802.11? A, B, G, N, cualquier estándar. Sí, es posible. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú bajas a ese modo, estás hablando simplemente en el estándar de Wi-Fi, 802.11. Entonces esto trae muchos problemas de colocación, de ruido, de nodo oculto, todo este tema que sabemos que sucede en el estándar de Wi-Fi. El otro problema es que, por ejemplo, Ubiquiti en los radios que son los Prisma, los Generación 2, los AC, en toda la línea AC, deshabilitó la opción de apagarle el AirMax. So, eliminas la capacidad de transmitir en 802.11 nativo. Simplemente hablan en AirMax. So, de esa manera simplemente van a hablar Ubiquiti, ¿no? Esto para protegerse con todos los temas que hay de firmware que le puede subir a Ubiquiti, en fin. Entonces, la pregunta rápida, como te comentaba, es sí, siempre que use 802.11 estándar. ¿Es el modo ideal? No. Porque simplemente vas a hablar Wi-Fi. O sea, vas a colocar un Mimosa para hablar Wi-Fi con cualquier radio, con un laptop, con un teléfono. Entonces, no es el modo ideal. La función está disponible porque, evidentemente, si tú tienes una red ya en Ubiquiti y quieres subir a Mimosa o a otro fabricante, en fin, el fabricante debería darte la opción de que tú puedas hacer ese escalamiento de manera progresiva, o sea, que no tengas que cambiar ahora todos los Ubiquiti en un día, porque evidentemente financieramente no va a dar sentido. So, la idea es que tú puedas, no sé, en 6 meses, en 8 meses, en 1 año, hacer este traspaso de tecnología o este upgrade de tecnología. Y específicamente hablando de Ubiquiti, si recuerdan antes cuando tenían los Gemi y sacaron la línea AC, no se podía hacer el upgrade, o sea, no se podía tener el modo mixto en un principio. Y eso trajo mucho problema, porque si yo tengo mi red en M y quiero poner un access point AC, tengo que comprar todos los clientes AC. So, tecnológicamente debes dar la posibilidad, a pesar de que tiene sus downsides. So, cada cual tiene que entender los riesgos, pero hay mucha información en los webinars de nosotros sobre los modos compatibles. Y en la página de Mimosa de soporte también vas a ver donde dice Third Party, porque puedes poner MikroTik, puedes poner TP-Link, lo que quieras que hable 802.11 con el acceso de Mimosa.
Vale, listo, Javier. Ahora vamos con la última pregunta, ya para cerrar este webinar. ¿Qué ventajas tiene Mimosa con respecto a la tecnología beamforming de otros Ok, fabricantes? sí. Carlos, ¿no? Carlos Camancaro. Ok, Carlos. Específicamente en beamforming, en el caso del beamforming, básicamente es un estándar de creación que lo que hace es que si tú tienes un radio con antenas con diferentes elementos y esas antenas pueden propagar hacia el cliente varios streaming simultáneos, ¿no? El cliente es capaz de reportar sus niveles de señal de cada uno de estos streaming y el radio es capaz de energizar ciertos elementos en la antena con tal de crear o crear un patrón de irradiación muchísimo más optimizado para cada cliente en específico, ¿no? En punto multipunto. So, la idea cuál es, en el caso de Mimosa, las antenas, o sea, los radios con antenas, el A5, que tiene antenas integradas de 90 grados, ofrece la capacidad de beamforming, básicamente el mismo estándar, el principio de transmisión es un estándar, el beamforming es un estándar en sí. La antena N5-360, que son 4 sectores de 180 en un arreglo de 360 grados, también ocupa la capacidad de beamforming. Cambium, por supuesto, también puede hacer beamforming en dependencia de la antena que estén usando, creo que RF Element también hizo una antena específicamente que son 2 cornetas en el mismo para Cambium. KP Performance también tiene una antena 360 grados. Las antenas sectoriales de KP Performance también específicamente para Mimosa y para Cambium APMP 3000 también ofrecen la capacidad de beamforming porque básicamente los streaming le llegan al cliente y el radio es capaz de determinar cómo energizo mejor cada una de los sectores para optimizar la transmisión al cliente. So, básicamente la tecnología, primero el radio tiene que ser capaz de manipular estos elementos para crear el beamforming o crear el patrón de irradiación y la antena también lo permite, ¿no? So, en ese sentido es bastante prácticamente el mismo estándar, la misma tecnología, depende de la combinación de radio con antena, qué antena estés usando en cada, tanto en Mimosa como en Cambium, el PMP 3000, en fin, sobre todo en enlaces en radios que son 4x4 MIMO, ¿no? APMP 3000 y Mimosa A5C, o Mimosa A5, que es el integrado, ¿no? Ahora, basado en eso, vas a tener la optimización y, por supuesto, la combinación con el cliente. De nada que tengas un access point con tremendo beneficio de optimización de patrón de irradiación cuando el cliente que tienes no es lo sumamente óptimo, ¿no? So, a la manera de hacer la comparación manzana con manzana, deberías comparar entonces A5C de Mimosa con la antena 4x4 MIMO y un cliente que sea un C5X con antena. Y en el caso de Cambium sería APMP 3000 con antena 4x4 MIMO, cualquiera de las opciones, y el cliente sería Force 300, ¿no? So, estas serían las manzanas con manzanas, pero realmente estarían, en caso de beamforming, de la plataforma de beamforming, estarían bastante parejos tecnológicamente hablando. Bueno, Javier, pues muchas gracias por tu explicación, por acompañarnos, por darnos estos minutos aquí en la tarde de hoy. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Si quieren realizar tienen alguna duda, alguna cotización, inquietud, nos pueden escribir al correo que dejo acá en el chat, sales.cala@wincom.com. También nos pueden escribir al número de WhatsApp que es más 57 305 255 1340. Nuestros ingenieros, nuestros representantes de ventas, entonces los estarán acompañando. Igualmente, muchas gracias de nuevo a Javier por estar con nosotros y para todos entonces una invitación muy, muy especial para que adquieran entonces los productos de Mimosa. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, gracias. Feliz tarde a todos. Gracias.